Los alumnos disponen de un kit y las instrucciones para construir el coche eléctrico, desarrollan la carrocería con materiales biodegradables y sostenibles, están separados en 3 equipos que son Ingeniería, I+D y Marketing, y cada uno tiene sus propias funciones. Estamos trabajando en un proyecto de forma colaborativa. Cada grupo tiene su propio trabajo, por lo cual somos un solo equipo. Nos encargamos de desarrollar las nuevas ideas que surgen de la reflexión con nuestros compañeros. En nuestro caso, ahora estamos desarrollando una carrocería más aerodinámica para reducir el consumo del coche. Nosotros somos el equipo de ingeniería. Nos dedicamos a montar el coche y instalar las nuevas piezas que se han desarrollado, como la carrocería. Además, instalamos las baterías que hacen mover el coche eléctrico de Green Power. Para realizar un ecodiseño eficiente tenemos en cuenta todas las etapas, desde la concepción, su desarrollo, la promoción, la utilización y al final de su vida, el reciclaje. Para ser patrocinador de Green Power, la empresa debe tener una política de compromiso con el medio ambiente. Bueno, nosotros desde M Resisten, desde un principio, la verdad es que tuvimos muy claro apoyar este proyecto de Green Power por los valores que inculca, especialmente de respeto con el medio ambiente, en el cual nosotros, dentro de nuestra responsabilidad social corporativa, también estamos sensibilizados y muy involucrados. Nosotros como SolarPack, que hacemos energía limpia con el sol, estamos muy detrás de esta revolución que va a transformar completamente el transporte. Estamos promoviendo la utilización del coche eléctrico en las calles de Bilbao, en la que vemos coches que expulsan mucho humo y hacen mucho ruido. Nos encontramos aquí en Bilbao en la primera carrera Green Power de los coches eléctricos que los alumnos de quinto de primaria y primero de ESO han construido durante el curso. Esos coches no contaminan el medio ambiente porque son eléctricos y tratan de ayudar a los jóvenes a comprar coches como estos porque también son rápidos y no contaminan. Estos coches van a ser muy parecidos a los coches del futuro.